nombre es Mariana Sanabria, estudio el cuarto semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Fermín Toro. Esta asignatura se llama Investigación Política con la profesora Yexibe Rodríguez y a continuación estudiaremos la realidad sociopolítica contemporánea internacional. Específicamente, mi punto a tratar es cómo ha afectado al gobierno venezolano las presiones internacionales relacionadas con el tema de la crisis actual que enfrentamos. Bien, en primer lugar me gustaría definir qué son las sanciones o presiones internacionales. Las sanciones internacionales son medidas coercitivas que se aplican sobre estados, entidades no estatales o un grupo de individuos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Los objetivos que se persiguen a la hora de imponer sanciones son modificar un determinado comportamiento por parte de un Estado, una entidad no estatal o un grupo de individuos, disminuir su capacidad de maniobra o debilitar su posición, así como también denunciar su imagen públicamente. Estas acciones son tomadas por gobiernos nacionales en contra de otros países por motivos políticos, ya sea de forma unilateral o multilateral. En este sentido, las sanciones internacionales se han convertido en un elemento clave en las relaciones internacionales contemporáneas, y es que ante el estallido de una crisis internacional, cada vez con mayor frecuencia, los estados optan por recurrir a las sanciones internacionales como alternativa al uso de la Fuerza Armada. Existen varios tipos de sanciones internacionales, entre las cuales encontramos las sanciones diplomáticas, que es la reducción de relaciones diplomáticas. Esto incluye limitaciones o cancelaciones de visitas gubernamentales de alto nivel o la expulsión del personal diplomático. Tenemos también las sanciones económicas, las cuales implican la prohibición del comercio, posiblemente limitado a ciertos sectores o con ciertas excepciones como alimentos y medicinas. También tenemos las sanciones militares, que se refieren a la intervención militar o al embargo de armas. Y por último tenemos que también se le pueden aplicar sanciones a individuos como líderes políticos y empresarios, aunque usualmente estas personas encuentran la forma de evadir las sanciones gracias a las conexiones que tienen con los gobiernos de sus países. Como regla general, las sanciones deben ir dirigidas principalmente a individuos o entidades responsables de las políticas o acciones indeseadas, esto con el fin de reducir los efectos adversos sobre terceros. Bien, en el caso de nuestro país, la crisis venezolana ha sido el centro de debate en muchos organismos internacionales durante los últimos meses, y es que en los últimos años se le han aplicado diversas sanciones internacionales al gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro. Estas sanciones y presiones vienen principalmente por parte del gobierno de Estados Unidos, quien hace 3 años atrás era el principal socio comercial de Venezuela, de modo que el país norteamericano era el destino del 42% de las exportaciones venezolanas y el origen del 38% de las importaciones, según los datos del 2017 emitidos por el Observatorio de Complejidad Económica. Las medidas aplicadas al gobierno de Venezuela han consistido en el establecimiento de restricciones de tipo económico, comercial o financiero, como lo son las sanciones individuales que han estado principalmente dirigidas en contra de los funcionarios del gobierno, así como también en contra de aquellas personas que se encuentren relacionadas al régimen de Maduro, prohibiéndoles así su entrada a otros estados y la congelación de sus activos. Además, a estas personas se les acusa de propiciar la corrupción, quebrantar la democracia y además violentar los derechos humanos. Mientras tanto, Venezuela intenta seguir participando en la economía mundial, aún sin lograr despejar la duda de qué pasará con su ya sofocada economía en los próximos meses y días, y además tampoco se sabe qué repercusiones tendrá este declive en el plano político. De modo que las consecuencias de estas medidas internacionales se han hecho sentir en la crisis que atravesamos los venezolanos de numerosas formas, pues las últimas sanciones económicas de Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela han tenido consecuencias inmediatas en los ingresos del país y en consecuencia se acelera la escasez de productos. Recordemos que la dura crisis económica que asfixia a los venezolanos se caracteriza por un alto desabastecimiento de alimentos y medicina y una severa inflación según el Fondo Monetario Internacional. Otro de los efectos más importantes de las sanciones al gobierno venezolano es que las relaciones financieras del país se verán afectadas con el resto del mundo, lo que significa menor oferta de bienes y servicios y por ende se agravará la insaciable hiperinflación que sufre Venezuela desde hace algunos años. Sin duda que la prohibición de activos que estableció Estados Unidos ha asfixiado al gobierno de Venezuela,
pues las penalizaciones puestas sobre PDVSA, la petrolera estatal, suponen un gran desafío para Maduro porque la venta del crudo al exterior aporta el 90% de los ingresos a Venezuela y el 41% tenía como comprador a Estados Unidos, al menos hasta el pasado 2017. Recordemos que estas sanciones vienen desde el 2016 y con la caída de la producción petrolera desde el 2011, el país ha dejado de percibir significativos ingresos, pues la industria petrolera está inmensamente golpeada. Sí, hoy los ingresos por concepto de producción petrolera siguen bajando. Hace 2 años se producían 2,5 barriles y actualmente se produce 1.900.000 barriles diarios. De acuerdo con cifras de algunos expertos, PDVSA refleja en su estado consolidado de resultados una ganancia de 79.3% entre 2014 y 2015, cuando pasó de percibir 12.465 millones de dólares a percibir 2.588 millones. En el 2016, la principal empresa generadora de divisas para Venezuela solamente obtuvo 1.500.000 millones de dólares. El hecho es que el gobierno de Nicolás Maduro perdió una fuente de financiamiento para ingresar divisas al país con las cuales podía honrar sus deudas internacionales y pagar las importaciones de alimentos y medicinas, dejando a Venezuela sin la posibilidad de obtener créditos por la emisión de bonos del Banco Central de Venezuela y de la empresa petrolera estatal de Venezuela. Porque las sanciones prohíben la convertibilidad de los bonos venezolanos en las bolsas de valores de Estados Unidos y el acceso al crédito. Entonces, como república no va a tener la posibilidad de canjear esos bonos para obtener ingresos y la principal empresa del país, o sea PDVSA, registra una contracción importante en sus ganancias. Por lo tanto, el gobierno no va a tener la posibilidad de suplir las necesidades básicas de los venezolanos al disponer de menos divisas para importar alimentos y medicinas. Bien, pero ¿cuáles son las salidas económicas para el gobierno de Nicolás Maduro? La Casa Blanca aseveró que estas sanciones están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Nicolás Maduro una fuente crucial de financiamiento para mantener su mandato ilegítimo. Y los pasos que podría tomar el gobierno venezolano para evitar declararse en default son los siguientes. En primer lugar, restablecer el orden constitucional que se quebró con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia y el derecho constituyente que resta funciones parlamentarias, así como también controlar el déficit fiscal, unificar el control cambiario para acabar con la corrupción, también introducir una nueva moneda, ya que el cono monetario que tenemos se ha manifestado incapaz de suplir las demandas, y por último, pues introducir políticas que ayuden a generar confianza en los inversionistas y en los organismos internacionales. Finalmente, la manera más eficaz de revertir estas sanciones es retomar el camino de la democracia con elecciones libres, claras y justas